Hola a todos, Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes, acompañándoles en nuestro devocional diario. Estamos continuando con nuestra lectura en el libro de Juan y hoy estamos leyendo Juan capítulo 6. Entonces ahí donde estás, como siempre vamos a orar y siempre queremos invitar la presencia del Espíritu de Dios para que venga y sea Él el que nos lee y nos ministra su preciosa palabra. Oremos. Amado Padre, gracias te damos en este momento, Señor. Te pedimos que en este momento que estamos abriendo tu palabra, que estamos examinando tu palabra, Señor, que venga el Espíritu Santo para que nos ministre tu palabra, Señor. Que tomes esta palabra, esta lectura bíblica que estamos realizando esta mañana, Señor, y la personalices para cada corazón precioso que se ha presentado, que está leyendo ahí, Señor, que está aquí con nosotros uniéndose, Señor. Te pido, Señor, que por medio de esta lectura tú contestes oraciones, que des dirección, que des sabiduría, que des respuesta a las cosas que ellos te están pidiendo en este momento y nosotros te estamos pidiendo en este momento. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les dije, estamos continuando con el libro de Juan y hoy estamos leyendo Juan capítulo 6. Ahí donde estás, vamos a empezar a leer rápidamente porque este libro o este capítulo es un tantito largo. Juan capítulo 6 versículo 1 dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Rápidamente quiero hacer una pausa ahí. Noten el versículo 2 lo que dice el versículo 2 aquí: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, este verso parece indicar que la gente simple y sencillamente lo estaban siguiendo solamente por las señales que le estaba haciendo, porque estaba sanando a enfermos, estaba echando fuera demonios, los ciegos veían, los cojos caminaban. Es posible que esta gente simplemente estaban siguiendo solamente por ver, estaban siguiendo las señales. ¿Habían creyentes entre sí? Obviamente, estoy seguro que sí, habían creyentes en este grupo, pero dice que la gente le seguía solamente porque veían por las señales que él estaba haciendo, que él estaba realizando. Y digo, continuemos, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Aún por medio de todo eso, Jesús se compadeció de ellos, tuvo compasión. Versículo 5 otra vez. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron dos cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Unas cuantas cosas que voy a señalar aquí. Hay mucha leña que cortar, solemos decir en México, los mexicanos, pero aquí hay mucho de qué decir. Primero que todo, estamos hablando aquí, estamos leyendo otra vez aquí acerca de la alimentación milagrosa. Esta es una alimentación, este es un milagro que se produce en los 4 relatos evangélicos. Es decir, leemos de este momento, de este milagro en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primero. Segundo, ya les dije, la gente lo estaba siguiendo por las señales. Pero algo muy interesante. La gente por lo menos lo estaban siguiendo porque estaban viendo las señales. Lo interesante de todo esto, a lo largo de que hemos leído este evangelio y lo que leímos apenas en Marcos, en todo el libro de Marcos y ahora aquí, es que los religiosos no veían las señales. Aquí estamos viendo gente, podemos decir gente tibia, gente que no creía pero ya estaba creyendo, estaban siguiéndole por las señales, eso quiere decir que estaban viendo señales, por eso lo estaban siguiendo. Pero los religiosos constantemente no podían ver esto.
no podían ver a Dios. Muéstranos señales si eres el Hijo de Dios, decían constantemente los religiosos, es decir, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, simple y sencillamente no podían ver. Una cosita que quería señalar. Otra, noten que cuando Jesús pregunta, ¿cómo vamos a alimentar esto? Él lo dijo de adrede. Él básicamente lo dijo por una razón, para probarle. Amado hermano y hermana, déjenles digo algo. Jesús es el mismo hoy, mañana y por los siglos, o para siempre, dicen otras versiones. ¿Qué quiere decir? Que así como Jesús en su ministerio terrenal estaba probando aquí a este discípulo, igual prueba a nosotros como sus discípulos. Vamos a atravesar por pruebas nosotros para ver qué está en nuestro corazón. Las pruebas sirven muchas cosas. Primero, para fortalecernos, para crecer, para llevarnos al próximo nivel, pero muchas veces para exponer cosas que tenemos en el corazón. A veces nosotros podemos pensar que ya hemos superado alguna área en nuestras vidas, sea cual sea la situación. Pensamos, ya la hemos superado, pero de repente viene una prueba y ¿qué pasa? Expone eso en nuestro corazón. No que lo teníamos oculto, pero muchas veces, algo que van a escuchar de mí, todos nosotros tenemos áreas ciegas en nuestras vidas. Pensamos que hemos superado algo, pero en verdad cuando se presenta una situación se expone. Y ahora no siempre es el caso, porque el propósito de la prueba, las pruebas cuando nosotros estamos puestos a la prueba, tienen mucho propósito, pero muchas cosas, esas pruebas exponen cosas que tenemos en nuestro corazón, revelan cosas que nosotros ya creíamos haber superado. Y qué bueno, gloria a Dios por eso, porque es como Dios nos está mostrando que mira hijo, mira hija, tienes algo aquí donde quiero que todavía sigas trabajando. Bueno, es uno. Segundo, en el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa es una tremenda cantidad. Recuerden que acabamos de leer recién acerca de la mujer que vino y derramó su perfume de alabastro, su cologne o su perfume, que decía el discípulo que tenía un valor de 300 denarios. Aquí está diciendo que hay un valor de 200 denarios, que ni esa cantidad sería bastante para comprar comida para todas estas personas. Esto te da una idea del valor de ese alabastro, del perfume de alabastro, pero también te da una idea de la multitud de gente que ve aquí. Podemos decir que 200 denarios era un sueldo de unos 8 o 9 meses más o menos, ya que 300 denarios es básicamente como un sueldo de un año. En aquel entonces, claro. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Ahora, déjate digo algo que estoy viendo aquí. Andrés dice, bueno, tenemos esto, pero ¿acaso va a bastar? Cuando estamos nosotros creyéndole a Dios en cuanto a la provisión, estamos creyéndole a Dios por algo, podemos venir a Dios y decir, Señor, tengo esto tengo, esto te lo presento. Y no solamente te lo presento, lo bendigo para que tú lo bendigas. Y cuando nosotros tomamos el modelo, el ejemplo de Jesús y venimos y traemos lo que tenemos, lo poco que tenemos, se lo presentamos, lo bendecimos, el Padre lo bendice. Aquí vamos a ver exactamente qué es lo que pasó con Jesús. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estamos viendo aquí que Jesús, al tomar lo poco que tenían, lo bendicieron, se lo presentaron, el Dios el Padre lo bendijo, y toda la multitud fue bendecida. Por la obediencia, por la fe de una persona, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero todas las personas que estuvieron ahí fueron bendecidas. ¿Cuánto? Imagínate, si tú estás creyendo a Dios por algo, provisión no solamente para ti, sino para tus vecinos, tu familia extendida, es decir, primos, primas, hermanos, hermanas, sus familias, tus compañeros de trabajo. ¿Tú crees que Dios no va a contestar una oración así? Por supuesto que sí. Cuando oramos por nosotros, gloria a Dios. Cuando oramos por otros, son bendecidos. Y nosotros somos bendecidos, ¿por qué? Como solemos decir, bendecidos
para bendecir. Entonces podemos orar no solamente por nuestras necesidades, no debemos orar no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás. Bueno, continuemos. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ya lo leí, perdón, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vaya, tanta comida hubo, de muy poco salió tanta abundancia que quedó de sobra. O sea, quedó de sobra. Lo que a primera vista era obvio, que la lógica te decía que no era suficiente ni para 5 personas, al fin y al cabo no solamente comieron, se saciaron y no solamente se saciaron, quedó de sobra mucho. Para que vean el poder de Dios, que la bendición de Dios cuando viene nos da de una manera sobreabundante. Continuamos. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte a él solo. ¿Por qué Jesús hizo algo así? No había llegado su tiempo. Ellos lo querían poner como rey, porque la gente, el ser humano tiene esa propensidad de querer idolatrar, de querer poner a personas en pedestal. No era el tiempo de Jesús. Jesús tenía que recorrer muchas otras aldeas. Aún no había llegado su tiempo para ser alabado como habría de ser alabado, como nosotros ya lo alabamos. Versículo 15. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Estas palabras son tan relevantes hoy en día. No temáis. Y algo que otra vez escuchan en mí constantemente, estamos viviendo en tiempos muy extraordinarios. Esta palabra es para nosotros, porque en el momento que la leí me impactó a mí en este momento. No temáis. Cualquier cosa que estamos enfrentando nosotros, sea por los medios de la sociedad, los medios legislativos, la pandemia, obviamente, que es el elefante del cuarto, lo que es todo lo que estamos, la provisión, la economía, los trabajos, a nuestras familias, todo esto, la palabra para ti y para mí, mi amado hermano y hermana: no temáis, no temáis. Todas estas cosas habrán de acontecer, mas no temáis, porque Jesús está con nosotros, Él ha vencido. Entonces Jesús está en nosotros también hemos vencido en Él, no por nuestra propia cuenta, porque Él ya venció y Él está en nosotros y trabaja por medio de nosotros. Continuemos. 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en esas barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es un poco interesante. La gente busca y busca, y como no encuentra a Jesús, sigue tras él. No lo encontró en un lugar, van para el otro lado para buscarlo. Están buscando a Jesús. Y saben, déjenles digo algo. Esto es va a estar un poco interesante esto. Les he dicho y se lo vuelvo a decir, hoy en día tanta gente busca dirección espiritual, y a veces no sabe dónde buscarla ni cómo buscarla. Entonces podemos decir, todos nosotros tenemos un vacío en el corazón, todos nosotros, un vacío que solamente Jesús puede llenar. Y hay muchas personas que no son creyentes, no creen en Jesús, que no se le ha compartido Jesús, pero que tienen un vacío espiritual y que andan buscando cómo llenarlo, y lo llenan mucha gente lo llena con puras tonterías, pero otra gente sí lo llena con cosas espirituales que no son divinas, o sea, no son de la palabra, son cosas son áreas o son
espíritus donde el enemigo se está presentando como luz, como ángel de luz, pero sabemos que no es Dios, son ángeles de luz, es el enemigo presentándose como ángeles de luz. Me refiero a religiones, a la nueva era, la iluminación y el encantamiento y todas estas cosas. Entonces hay gente que está buscando de Jesús. Nosotros siempre debemos recordar que somos la luz y la sal de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando vemos a personas que están buscando alguna dirección, algo con que llenar su vacío, dejemos ser usados por Dios para que sea Dios el que llene ese vacío. Bueno, continuamos. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Lo buscaban por la provisión. Tengamos muchísimo cuidado, mis amados hermanos y hermanas, que cuando nosotros buscamos de Dios, que no solo que el motivo del corazón sea para buscar de la bendición de Dios y no de Dios. Claro, Dios bendice a sus hijos, Él bendice a sus hijos y a sus hijas, pero tengamos cuidado de no ir tras la bendición de Dios y no sea Dios mismo a quien nosotros estamos siguiendo. Si nosotros nos descuidamos, podemos caer en esa trampa sin darnos cuenta. Estamos persiguiendo las bendiciones de Dios, pero no necesariamente a Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos persiguiendo la bendición de Dios y no a Dios? Es cuando sentimos que no tenemos relación con Dios, que no hemos intimado con Dios como debemos. Cuando nos acercamos a Él es solamente para pedir y ya. Pero no hay intimidad con Dios. No hay una conexión muy especial que tú sientes cuando sabes que Dios está ahí contigo. Cuando tú estás conversando con Él, estás intimando con Él. Cuando eso carece en tu vida, pero constantemente estás orando para pedirle a Dios acerca de la bendición, provisión, tengamos cuidado. La bendición de Dios más que todo es la relación con Dios. Cuando tenemos una relación íntima, fuerte con Dios, estamos conectados con el corazón de Dios y las bendiciones ya vienen. Continuemos. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, al cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en Jesús, básicamente. Le dijeron entonces, qué interesante. Vean, una pregunta que te hace jalarte las greñas. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acaban de ver obras como la de la alimentación de milagros, y la multitud que estaba con él le seguía por las señales que él hacía en los enfermos. Acabamos de leer más temprano en el capítulo. Ahora le preguntan: ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, es decir, la alimentación espiritual. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Unas cuantas cosas. Vamos a regresar aquí rápidamente. Porque el pan, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el pan de vida, es Jesús. Fue Jesús el que descendió del cielo y trajo pan de vida al mundo. 34. Le dijeron: Señor, los discípulos:
Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, casi un regaño, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas, el que viene y el que cree. El que viene y el que cree. Muchos vienen a Jesús, mas no creen. Muchos vienen a Jesús, mas no creen. Aquí están dos cosas claras, el que a mí viene y el que cree. El que viene, déjense los dejo para no repetirlo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús va a hacer lo que nosotros necesitamos. Y para todo aquel que aún no ha venido a Jesús, cuando Él y ella vengan, Jesús va a llenar ese vacío. Él les va a dar de beber para que no tengan sed. Él les va a dar de comer para que no tengan hambre. Y no hablo meramente de lo físico o material, hablo del espíritu, la sed espiritual. Cuando tenemos un corazón sediento, Él lo alimenta, Él lo satisface. Jesús. Versículo, y muy interesante, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Otra vez aquí, mis amados hermanos, uno puede venir y puede ver, eso no quiere decir que va a creer. Porque como les dije hace un tiempo, no es cuestión de los ojos naturales, no es cuestión de la inteligencia, no es cuestión del intelecto, es cuestión del corazón. Hay personas que no quieren creer, hay personas que tienen el corazón endurecido y no pueden creer. Entonces hay que trabajar en ello, no nosotros, Dios tiene que obrar en sus corazones porque tienen un corazón endurecido. Posiblemente han tenido una vida muy difícil, muy larga, pero muy difícil, mucha adversidad, y el corazón se le ha endurecido. Que déjenles digo algo, cuando es un corazón endurecido, es dolor, es el dolor que se ha endurecido en sus corazones, dolor, amargura, que se ha endurecido con el paso del tiempo, porque con el paso del tiempo ese dolor no fue atendido. No sé, ¿cuál es la palabra? Bueno, no se atendió a ese dolor. Y ese dolor pasó a ser rencor, resentimiento, amargura y luego endurecimiento del corazón. Cuando nosotros tenemos dolor en nuestra vida y no nos atendemos ese dolor, no va a sanar. Es como cuando te cortas y sangras y no te sangras, esa sangre se queda ahí, se pone dura, se seca y se pone dura, y ahí queda, pero se seca y se pone dura. Si nosotros si tenemos dolores y no se lo hemos presentado a Dios, si no hemos acudido ayuda, se puede endurecer, porque se va a secar, se va a endurecer ese dolor. Y si es cuando pasa con el paso del tiempo, se endurece y mucha gente termina amargada, ya no importa nada, si viene la palabra, si llora, gloria a Dios, pero tienen un endurecimiento en su corazón. No del todo, pero algo en sus vidas. Continuamos. Mas esto 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Obviamente, si dice todo lo que me diere, está hablando de todas las personas que Él me dé, porque lo material no puede resucitar. Es decir, todas las almas que Dios Padre le ha dado a Jesús, las personas que le ha dado a Jesús. Gloria a Dios, mi amado hermano y hermana, que nos contamos por bendecidos, que nosotros, tú que estás ahí escuchándome y yo que estoy aquí, fuimos elegidos por Dios y fuimos dados a Jesús. Nosotros, Dios me tomó a mí y a mí le dio a Jesús a mí. Y Dios te tomó a ti, dijo: Jesús, te doy aquí a esta hermana, te doy aquí a este hermano. Gloria a Dios que hemos sido contados por justos y por bendecidos en Jesús. Bueno, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Vida eterna nos espera, mis amados hermanos. Esta tierra terrenal, esta vida terrenal que tenemos es temporal. La vida eterna nos espera. Oh, qué gloriosa vida va a ser, mis amados hermanos. Versículo 21. Vean, después de que dijo Jesús todo esto, ¿cómo reaccionaron? Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho:
yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Qué pues dice este? ¿Del cielo ha descendido? Otra vez no lo están creyendo. El profeta en su casa no tiene honor, parafraseando aquí, pero otra vez no lo están creyendo, se están escandalizando del versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, porque para el que de él come nunca muera. Qué interesante que Jesús sigue haciendo referencia al maná. Esto fue, si bien recuerdan, cuando andaban en el desierto, Moisés estaba dirigiendo a los hijos de Israel por el desierto. Ellos no tenían nada que comer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió maná del cielo para que ellos comasen. Y les dio una instrucción: no coman de él, ustedes coman para este día, pero no guarden para el día de mañana. Yo les voy a alimentar todos los días. Entonces, Jesús se sigue refiriendo se compara como al maná, porque Jesús, nosotros dependemos de él para ser alimentados. Y nosotros, interesante, así como Dios Padre instruyó a que no guarden para la semana, para el día de mañana, porque él quería alimentarlos todos los días, igual Jesús. Nosotros no podemos pasar 6 horas de oración y de lectura. Ok, Señor, ya estoy listo para la semana, ya te veo, hablo contigo el sábado, el lunes, el sábado vuelvo a orar. No, tenemos que orar con él todos los días, hablar con él todos los días, comunicarnos, contactarnos, intimar con Jesús todos los días. Es como se mantiene una relación. Entonces, y en este caso, no solamente la relación, es como en la relación que nosotros hacemos con Jesús, es como se alimenta nuestro espíritu, se alimenta nuestra fe, nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da madurez. Todo esto, la madurez viene por todo este proceso, y con todo esto viene la gracia para ser obedientes cada vez más. Entonces, igual estamos viendo que nosotros es como el maná. Dios Padre, Jehová Dios le dijo, no guarden para todos los días, un día, y quiero que enseñarles a que dependan de mí todos los días. Igual, aquí Jesús nos está diciendo, porque tenemos que aprender a depender de él todos los días. Bueno, no quiero alargarme, pero continuamos. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, versículo 52. 51. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que me come carne y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Obviamente Jesús aquí no está hablando de la comida física, comernos a Jesús físicamente, es decir, oración y palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Nos alimentamos y bebemos por medio de la oración y lectura de la palabra de Dios. Lo condensé un poco porque el tiempo se alarga y tenemos mucho que ver todavía. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, y también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Hay tanto que hablar de esto, tantas verdades aquí. Primero que todo, una rápida que sí quiero compartir con ustedes: es el Espíritu que da vida, que nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No son letra de la palabra, son vida. ¿Sabes tú cuando es una palabra de vida? Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, o cuando estás compartiendo aquí este devocional diario conmigo, estás leyéndolo conmigo, cuando estás escuchando una palabra, una prédica, y de repente una palabra que dice alguien, una palabra escrita, un versículo, o una palabra que dice alguien que te resalta, ¡pum!, hace conexión. Palabra de vida que estás recibiendo. Oramos, antes de empezar, oramos para que por medio de esta lectura, muchos de ustedes o muchos de nosotros recibamos oración, contestación a nuestras oraciones. Y es lo que pasa cuando estamos haciendo nuestro devocional diario, recibimos respuestas, pero tenemos que leer con expectativa, expectantes de que estamos por oír algo que viene directamente desde lo alto, sabiduría de lo alto, dirección de lo alto, vida y algo que comer y algo que beber. Versículo 65 dice: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, esto es interesante, el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Déjate digo algo, mi amado hermano y hermana. Estas personas que estaban siguiendo a Jesús no eran seguidores así como cualquier, para ponértelo en palabras, en tiempos modernos, en una manera moderna para que me entiendas, no eran esos cristianos que venían al servicio cada domingo y no abrían su Biblia durante la semana. Estos eran discípulos, seguidores de Jesús, discípulos. Vean lo que dice 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recibieron una palabra dura y como no creyeron, ya no le siguieron, porque no creyeron. Estaban con Jesús, eran discípulos, creyendo en Jesús, en las enseñanzas que Él estaba dando, que estaba enseñándoles, en las señales que Él estaba haciendo, en las sanidades. Mas de repente dice algo tan difícil de entender o de creer, se hacen atrás y se apartan. ¿Has conocido a alguien, a un discípulo que anda caminando con Jesús? De repente enfrenta alguna, en este caso, puede que enfrente alguna dificultad en su vida, algo fuerte, inesperado, y de repente ya se aleja. Y no estoy diciendo que se aleja de la iglesia, tanto que se aleja de la iglesia y va a otra iglesia. Es decir, se aleja de Dios. Se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque se siente ofendido. Estos se sintieron ofendidos. Por eso Jesús dijo: esto os ofende. Amados hermanos, déjenles decir algo. Todo creyente, empezando conmigo, todo creyente que está ahí escuchándome, todos nosotros, creyentes, discípulos, en algún momento vamos a sentirnos de alguna forma u otra ofendidos con Dios. Porque a lo mejor no contestó alguna oración en particular, a lo mejor perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí un hijo, sea lo que sea. Estamos siendo puestos a la prueba y muchos en medio de la prueba se ofenden. Y cuando viene la ofensa, muchas veces ese momento, en el momento de la ofensa, cómo nosotros actuamos determina el carácter que tenemos. Ahora, si en el pasado hemos parecido aquí a los discípulos, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, que no hay nada mal ahí. Dios está listo para
retomarnos de la mano y seguir. Vente, hijo, levántate, sacúdete y vamos, sigamos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Marcos, el Evangelio según San Marcos? Cuando él andaba con Pablo y con Silas y Bernabé, en algún momento él se alejó en el primer viaje misionero. ¿Y qué pasó? Pablo no lo quiso, pero con el tiempo lo dijo, sí, tráemelo. Luego Marcos llegó a estar con Pedro y tan grande fue el restablecimiento de Marcos que hasta él terminó por escribir uno de los relatos evangélicos. Uno de los evangelios. ¿Por qué te digo todo esto? Si tú te reflejas o algún momento te ves en esto, a lo mejor tú tuviste una prueba donde te molestaste, te ofendiste y te apartaste y te enfriaste tu relación con Dios. Gloria a Dios, no hay condenación. Nuestro Padre siempre está ahí listos para retomarnos. Vente, hijito mío, te amo con todo mi corazón. Él viene, nos recibe y nos empezamos a encaminar. Y ahí donde paramos, de ahí empezamos y Dios empieza a obrar en nuestro corazón. Dios nunca nos va a rechazar. Como dijo aquí Jesús acerca de lo que el Padre le ha dado, Él nunca va a perder lo que el Padre le ha dado. Entonces, estemos en paz, regocijaos, que Dios está ahí siempre con nosotros, listo para tomarnos. Versículo 67. Le responde 66 otra vez. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los apóstoles, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro dijo, hermosísima respuesta que dice Pedro. Por eso yo amo a este apóstol, me gusta, y cuando digo amo es decir, me fascina su ministerio, me fascina estudiar mucho acerca de Pedro. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos nosotros? Jesús tiene las palabras de vida eterna, porque Él es la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos nosotros? Ni modo que vayamos a otros ídolos, a papá, mamá, no. Tenemos un solo Padre, Dios Padre, un solo Salvador y Señor, que es Señor Jesús, el que tiene las palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Amados hermanos, es hermosa la palabra de Dios. Espero que a través de esta lectura Dios te haya hablado, te haya contestado alguna oración, te haya dado una palabra de dirección, una palabra de vida, una palabra de sabiduría. Te animo que si algo que yo he aprendido es escuchar, no solamente una, sino 2, 3 veces, siempre cuando pueda, oír enseñanzas, en este caso devocional diario, repetidas veces, porque es siempre como nosotros retenemos, pero cuando de repente algo que se me pasó, el Espíritu Santo lo resalta. Espero que esto haya sido de bendición para ti, como lo fue para mí. Dios te bendiga, te invito a que te unas con nosotros otra vez más, a la misma hora, el mismo canal, donde otro siervo o sierva estará compartiendo la lectura de la preciosa palabra de Dios. Dios te bendiga.